Tenemos aquí una llamada de María de los Ángeles Martínez que dice, manda felicitar a Óscar Calixto Sánchez. Están muy orgullosos de que gracias a él el CEPAC por fin se formó como debía de ser. Muchas felicidades. Otra llamada dice del profesor Leobardo Tobar, el CEPAC no es transparente, Óscar Vera falsificó su firma, denunció al CEPAC y nunca hizo nada, no hizo justicia. Ojalá que los nuevos integrantes sean más honestos. Bueno, pues vayamos a las impugnaciones. Se da la primera impugnación, la licenciada Marbella, el licenciado Calixto, procede. El día de ayer falla otra vez el tribunal. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cómo llevaron la impugnación? Bueno, esta segunda impugnación se dio derivada de que consideramos que el Congreso había incumplido algunos puntos de la resolución inicial, que fue dictada el día 11 de mayo de este año. Entonces, vuelve a reponer el proceso el Congreso, pero nuevamente a criterio de los participantes, volvimos a considerar que existían bastantes deficiencias en esta integración de la lista y violaciones, por supuesto, de legalidad, violaciones constitucionales para los participantes. Las más esenciales pues quedaron evidenciadas ayer en la resolución cuando el tribunal, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que es procedente el agravio señalado para efectos de que no se integró el Consejo con personas que contaran con experiencia electoral y con formación electoral. Entonces, esta situación viola propiamente la convocatoria expedida por los diputados, que fue la que normó todo el proceso y fue sobre la cual los diputados hicieron la evaluación. Entonces, los magistrados se pronuncian en el sentido de que si ellos mismos establecieron las reglas del juego, tenían que cumplirlas. Es decir, nadie les impuso esa convocatoria. La convocatoria, ellos fueron los que la promovieron, los que la establecieron y la publicaron. Por lo tanto, al momento de ser publicada, pues era de observancia obligatoria tanto para ellos como para los demás participantes, ¿no? Entonces, al momento de no cumplir con los requisitos ahí señalados, pues no había una equidad para los participantes de haber resuelto cada caso en particular de los 128 y de esta forma aspirar a que se le consideraran dentro de la lista de los 34 y probablemente como consejero propietario y suplente. Licenciada, ¿considera usted entonces que de todos los que se registraron para esta convocatoria hay muchísimas personas más que valen la pena, que cumplen con los requisitos? Porque dada su experiencia desde el año 2000 que usted participó, ¿eran también las cosas diferentes? Bueno, no fue en el año 2000 cuando yo empecé a participar. De hecho, tengo muchísima experiencia, como decía el licenciado César. Desde presidente de casilla he sido, o sea, toda mi vida he participado, y en la lucha por la democracia también tengo muchísimos años. La primera vez que participé fue en la escuela de comercio. Por un voto perdimos una elección en el consejo directivo. O sea, la experiencia, la verdad, es mucha. En cuanto a que si hay más gentes capacitadas dentro de este grupo de 128, claro que hay más gentes capacitadas. La convocatoria estuvo viciada desde el inicio, porque, como dice el licenciado, no debió haber sido requerimiento específico que fuéramos peritos en la materia. ¿Por qué? Porque es un consejo ciudadano. Lo mismo puede estar, no sé, inclusive el vendedor de la esquina, porque es un ciudadano también y tiene los mismos derechos. Y la ley es muy clara y dice que sepa leer y escribir. Sin embargo, los que acatamos a esta convocatoria nos disciplinamos y hicimos todo lo que pedía la convocatoria, pero pues desgraciadamente el Congreso, la convocatoria venía ya viciada y los congresistas No siguieron los lineamientos. definitivamente. Porque también había por ahí una impugnación ahora que, bueno, ya no está el señor Fernando Navarro como presidente desde el día de ayer, obviamente,
le impugnaban también o reclamaban que no tenía un título universitario. Así es. A ver, yo quisiera, antes de referirme a esto, Luis, hay un detalle que es muy importante Sí. en relación a lo que se ha dicho. El tema de la convocatoria es un tema fundamental y además es un tema que debe de rescatarse, además de la repetición del proceso electoral, debe de rescatarse de esta sentencia del tribunal. La convocatoria estableció estos lineamientos. Yo creo, y quiero pensar que así fue, que los diputados cuando conformaron esta lista la hicieron pensando un poco con ese espíritu ciudadano que yo estoy mencionando. Sí. Lo que pasa es que ese espíritu ciudadano ya chocaba con la convocatoria que ellos mismos habían emitido. Es decir, si ellos hubieran pensado, así como tomaron esta decisión al ejecutar la primera sentencia, que esto era un tema ciudadano, hubieran hecho la convocatoria de otra forma. Lo que quiero rescatar de la sentencia y de la sesión del día de ayer es que el tribunal dijo que la convocatoria era un acto firme e irrevocable, porque ya estaba, no había sido impugnada en su momento y por lo tanto obligaba tanto al Congreso como a quienes participaban. Y rescato una frase de María del Carmen Alanís, que es la presidenta de la Sala Superior, cuando concluye la sesión. Dice, los congresos de los estados deben de recordar que son soberanos en el momento que expiden las normas, pero cuando las expidieron quedan obligados a observarlas. Entonces, eso es algo que es fundamental en esto. Fue el propio Congreso el que se metió en este problema. El problema es que quiso cambiar las condiciones de la convocatoria en la secuela del proceso. Y entonces, la evaluación que hacía, la hacía con criterios que ya no correspondían a lo que la convocatoria decía. Y ese es precisamente el problema que se presenta. Sí. Subjetivos totalmente los criterios con los que se evaluó, entonces ahí fue donde empezó el problema. Desde la primera vez, licenciado Calixto, que impugnan ustedes, ya veían eso claramente. Viene la segunda impugnación, es decir, que no cambió la mecánica en el Congreso del Estado para la segunda elección. No cambió mucho, es decir… ¿Corrigieron algunas cosas? En realidad, muy poco. Simplemente lo que corrigieron fue que hicieron un expediente por cada uno de los participantes, que pusieron una calificación cuando antes no la habían puesto. Eso fue lo que corrigieron. Pero la primera sentencia sí les ordenaba por ahí en el considerando quinto que tenían que escoger a las mejores personas con perfil electoral. O sea, ya desde la sentencia anterior se establecía que escogieran a las personas que reunieran mayormente el requisito de experiencia electoral que ellos mismos habían señalado en la convocatoria. Incluso en la sentencia del día de ayer se hace alusión a la sentencia anterior, exactamente en los mismos términos, señalando que desde la vez anterior ya se había pedido al Congreso que escogieran a personas que reunieran los requisitos que habían estipulado ellos mismos en la convocatoria. Entonces, en la primera sentencia simplemente pasan calificaciones, cambian un par de personas, pero prácticamente la mayoría de los consejeros propietarios vuelven a ser los mismos. Y pues de esta lista que pasaron, se hicieron valer en ese sentido algunos agravios relacionados a que algunos de ellos eran personas inelegibles porque ya habían tenido más de los 2 periodos que la ley electoral establece para ser consejero. Sí. Es decir, la ley electoral no hace distinción si son propietarios o suplentes, habla de la posibilidad de ser 2 veces consejero, pero no se puede ser una tercera. También se hicieron valer agravios en el sentido de que se había tomado en cuenta a personas que son militantes partidistas y que no contaron a tiempo con su renuncia en la forma expresa que lo determinaba la propia convocatoria, es decir, con la anticipación de 1 año, y por ahí también, aparte de eso, pues que las demás personas no tenían la experiencia y formación electoral que se requería también en la convocatoria. Estos 3 elementos fueron lo que… Los determinantes. En síntesis, exacto, en síntesis, ahí están planteados los agravios de esa forma. Sí. Ahora, para no dejar el tema de Fernando Navarro en el aire, a ver, el que tenga o no tenga título no es importante para efectos
de su calificación, porque simplemente si no lo tiene, pues no se le ¿De da la elección? calificación, es decir, para el proceso. Sí. Ahí lo grave es si es que acaso se presenta un título que no se tiene o se ostenta con una profesión que no se tiene. Son dos Aspectos situaciones, diferentes, son dos sí, sí, aspectos sí. diferentes. En ese sentido, Fernando Navarro pudiera tener el título, pero una de las cuestiones que dice la sentencia, que es muy interesante, es que en realidad tiene que haber dos divisiones, no nada más debe de haber una calificación, que es lo que hizo el Congreso, por grado académico. Es decir, pensando que Fernando Navarro o cualquier otro tenga una licenciatura, por ejemplo, tenga una maestría o tenga un doctorado, Sí. sino que además la sentencia dice que si el grado académico es relacionado con la materia electoral, debe de tener un mayor puntaje que Sí. el mismo grado académico que no corresponda a algo relacionado con la materia electoral. Que no sea fin, pues. Es decir, entonces podemos tener nosotros un doctor en nutrición que puede tener un puntaje menor que un licenciado en Derecho si el licenciado en Derecho imparte la materia de Derecho Electoral, aunque el doctor tenga un grado de doctorado. Es decir, hace más complejo el proceso de calificación porque ahora vas a tener que dividir en función de la cercanía o no con la materia electoral las calificaciones que ya de alguna manera estableció el Congreso. Y en el caso de Fernando Navarro, aquí hay un problema no resuelto, porque no se ha pronunciado el tribunal sobre el tema de Fernando Navarro si es elegible o no. Hay un antecedente en la sesión donde se resolvió la primera sentencia en relación al CEPAC, se resolvió un asunto, si mal no recuerdo, del estado de Sonora, en donde se dijo que si el consejero ciudadano que estaba accediendo al cargo había sido suplente pero nunca había ejercido el cargo, entonces no tenía impedimento. Pero, como lo dice Calixto, efectivamente nuestra legislación no hace la distinción entre si fue propietario o suplente, dice consejero ciudadano. Entonces ahí hay un problema al que el tribunal todavía no ha abordado, porque ha resuelto por cuestiones de proceso y no ha llegado todavía a un pronunciamiento sobre la presidencia, que eso a lo mejor pudiera, si se reiterara, por ejemplo, esta presidencia en una tercera impugnación, podría ser materia. Ok. Vamos a hacer un corte. Le recordamos, llámenos 822-1811.